Era una mañana fría de febrero, con el cielo grisáceo cubriendo Madrid como un manto que anunciaba un día más de tensiones políticas y debates encendidos. En los estudios de Onda Cero, el aire vibraba con esa mezcla de expectación y rutina que precede a los grandes momentos radiofónicos. Carlos Alsina, con su característico tono sereno pero afilado, se preparaba para otra jornada al frente de Más de Uno, el programa que había convertido en un bastión del análisis crítico y la disección implacable de la actualidad. Frente a él, los micrófonos estaban listos, las luces del estudio parpadeaban con discreción y el equipo técnico ultimaba detalles. Pero esta no sería una emisión cualquiera. Hoy, el objetivo estaba claro. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, y su gestión estaban en el punto de mira, y Alsina no iba a dejar pasar la oportunidad de desmontar, pieza por pieza, el relato que el líder socialista llevaba años tejiendo. El reloj marcaba las 6 en punto cuando la sintonía del programa irrumpió en miles de hogares, coches y oficinas. La voz de Alsina emergió con esa calma engañosa que quienes lo escuchan habitualmente saben que es solo el preludio de una tormenta dialéctica. Buenos días, España. Comenzó, con ese deje irónico que a veces se cuela en sus palabras y que los oyentes ya reconocen como la señal de que algo grande está por venir. Hoy vamos a hablar de lo que pasa cuando el poder se enreda en sus propias palabras, cuando las promesas se convierten en espejismos y cuando el gobernante, en lugar de dar explicaciones, opta por el silencio o la huida hacia adelante. Sí, señoras y señores, hoy toca hablar de Pedro Sánchez. El monólogo inicial, como siempre, era el anzuelo que Alsina lanzaba a su audiencia, una mezcla de reflexión profunda y pullas sutiles que iban calentando el ambiente. Habló primero de la situación política del momento. Un país dividido, una economía tambaleante y un gobierno que parecía navegar entre escándalos y maniobras parlamentarias para mantenerse a flote. Pero pronto el foco se estrechó, y el nombre de Sánchez comenzó a resonar con más fuerza. Dicen que el presidente es un maestro de la resistencia, un superviviente nato, señaló Alsina, dejando que las palabras flotaran un instante antes de añadir, pero resistir no es lo mismo que gobernar, y sobrevivir no equivale a liderar. Vamos a ver qué queda de ese relato cuando lo ponemos bajo la lupa. El programa avanzaba y, con él, el tono de Alsina se volvía más incisivo. No era un ataque gratuito ni un ejercicio de furia descontrolada, era algo mucho más peligroso para Sánchez, un análisis metódico, respaldado por hechos, datos y una memoria implacable. Trajo a colación las promesas incumplidas del presidente, desde la derogación de la reforma laboral hasta la transparencia en la gestión de los fondos europeos. Nos dijo que iba a ser el gobierno más transparente de la historia, remarcó Alsina, con una pausa que parecía invitar a los oyentes a completar el resto de la frase en su mente. Y sin embargo, aquí estamos, con más opacidad que nunca, con casos como el de Begoña Gómez o el del fiscal general que nos dejan preguntándonos quién manda realmente en este país. El caso de Begoña Gómez, la esposa de Sánchez, fue el primer gran golpe sobre la mesa. Alsina lo abordó con precisión quirúrgica, recordando cómo las investigaciones judiciales sobre sus actividades habían puesto al gobierno en una posición incómoda. No se trata de si hay culpabilidad o no, que eso lo dirán los jueces, aclaró, cortando de raíz cualquier acusación de sensacionalismo. Se trata de que el presidente, que tanto presume de ejemplaridad, no haya dado una explicación convincente. Silencio o excusas, eso es lo que nos ofrece. Y cuando el silencio no basta, nos venden conspiraciones. Los jueces, los medios, la derecha, todos contra él. La conjura infinita, como si España entera se hubiera confabulado para hacerle la vida imposible. La ironía de Alsina era un arma letal. No gritaba, no perdía los estribos, pero cada palabra estaba cargada de una intención clara: desnudar las contradicciones de Sánchez. Pasó entonces al tema de la negociación parlamentaria, otro flanco débil del gobierno. Dicen que Sánchez es un genio de la aritmética política, comentó, y uno casi podía imaginar la media sonrisa en su rostro mientras hablaba. Y no lo niego,
Hay que tener habilidad para mantenerse en Moncloa con los apoyos más inverosímiles. Pero, ¿a qué precio? ¿Qué ha cedido a Junts, a ERC, a Bildu? ¿Qué trozos de España ha puesto sobre la mesa para seguir en el poder? Hizo una pausa breve, dejando que la pregunta calara en la audiencia, antes de rematar: eso no es gobernar, eso es pactar con el diablo y luego culpar al infierno cuando las cosas se tuercen. El programa no se limitaba al monólogo. Alsina sabía que su fortaleza estaba también en los invitados y en el contraste de opiniones, así que dio paso a un tertuliano habitual, un analista político de peso que no dudó en sumarse a la crítica. Lo que vemos con Sánchez es una estrategia de supervivencia personal, no de país, afirmó el invitado, mientras Alsina asentía en silencio, dejando que las palabras resonaran. Cada decisión parece pensada para ganar tiempo, no para resolver problemas. El locutor retomó entonces el hilo, añadiendo: y mientras tanto, nos piden paciencia. Nos dicen que todo es culpa de la herencia recibida, de la pandemia, de la guerra en Ucrania. ¿Cuántas excusas más vamos a escuchar antes de que alguien asuma la responsabilidad? El reloj marcaba ya las 9 de la mañana, y el programa entraba en su tramo más caliente. Alsina anunció que iba a repasar una entrevista reciente de Sánchez, una en la que el presidente había intentado defender su gestión. Clip a clip, el locutor desmontaba las respuestas del líder socialista. «¿Que hemos salido más fuertes de la crisis?», citó Alsina, con incredulidad fingida. «Dígaselo a los autónomos que cierran, a las familias que no llegan a fin de mes, a los jóvenes que no pueden ni soñar con una vivienda». «Más fuertes», dice. Esto no es un balance, es un eslogan. El público, tanto en las ondas como en las redes sociales, estaba al rojo vivo. Los oyentes habituales de Más de Uno sabían que Alsina no se conformaba con titulares fáciles. Él iba a por el hueso, y Sánchez era hoy el objetivo perfecto. Trajo a colación el decreto ómnibus que el gobierno había intentado sacar adelante y que había sido tumbado en el Congreso. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo Sánchez confunde gobernar con improvisar, dijo, mientras desgranaba cómo el Ejecutivo había perdido el apoyo de sus socios habituales por falta de diálogo y exceso de arrogancia. Presentan medidas a última hora, sin negociar, esperando que todos traguen. Y cuando no sale, la culpa es de los demás. La crítica no se detenía. Alsina pasó a la gestión de la Dana en Valencia, un tema que había levantado ampollas en las últimas semanas. El presidente llegó tarde, y cuando llegó, lo hizo para la foto, acusó, respaldándose en testimonios de afectados que habían inundado los medios. Mientras Carlos Mazón, con sus errores, estaba en el barro desde el primer día, Sánchez aparecía días después, con el traje impecable y el discurso preparado. ¿Dónde estaba el liderazgo que tanto presume? La comparación era demoledora, y Alsina la dejó caer sin alzar la voz, como quien sabe que no hace falta gritar para que el golpe duela. A medida que el programa avanzaba, el locutor no dejaba títere con cabeza. Tocó el tema de la inflación, el aumento del coste de la vida, las pensiones que no subían al ritmo prometido. Nos vendieron un escudo social, dijo, y la palabra escudo sonó casi como una burla en su boca. Pero el escudo tiene agujeros, y los que lo pasan mal son siempre los mismos. ¿Dónde está esa justicia social de la que tanto hablan? Cada frase era un dardo, cada pausa un martillazo que resonaba en el estudio y más allá. El clímax llegó cuando Alsina decidió rememorar una de las promesas más icónicas de Sánchez: no pactar con Bildu. Lo dijo claro, en campaña, mirándonos a los ojos por televisión, relató, y su tono se tiñó de una mezcla de incredulidad y sarcasmo. Y luego, cuando los votos no daban, Bildu pasó de ser intocable a ser un socio más. Eso no es cambiar de opinión, señoras y señores. Eso es mentir. Y lo peor es que nos han querido convencer de que es por el bien de España. Hizo una pausa larga, casi teatral, antes de añadir: si esto es el bien de España, que alguien me explique qué sería el mal. El programa estaba llegando a su fin,
Pero Alsina no aflojó. En los últimos minutos, dio paso a las llamadas de los oyentes, un segmento que siempre dejaba perlas inesperadas. Una mujer de Sevilla se quejó de la subida de la luz y acusó a Sánchez de vivir en otro mundo. Un hombre de Barcelona preguntó por qué el gobierno no hacía más por los autónomos. Alsina escuchaba, asentía y de vez en cuando lanzaba una réplica que avivaba el fuego. Es curioso, porque el presidente dice que escucha a la calle. Pero parece que solo escucha lo que le conviene. Cuando el reloj marcó las 12:30, la sintonía final sonó y Alsina se despidió con su habitual sobriedad. Hasta mañana, España. Que tengan un buen día. Pero el eco de sus palabras seguía resonando. En las redes, los comentarios explotaban. Alsina ha dejado a Sánchez en evidencia. Brutal, como siempre, esto es periodismo de verdad. Los detractores, por su parte, lo acusaban de parcialidad, de ser un altavoz de la derecha. Pero a Alsina eso no parecía importarle. Él había hecho su trabajo, desmontar el relato oficial, poner los hechos sobre la mesa y dejar que la audiencia sacara sus conclusiones. En los pasillos de Onda Cero, mientras el equipo recogía cables y apagaba luces, el ambiente era de satisfacción contenida. Habían sido 6 horas intensas, un maratón de crítica y análisis que había puesto a Sánchez contra las cuerdas sin necesidad de alzar la voz. Alsina, con su chaqueta colgada al hombro, salió del estudio y se perdió en el bullicio de Madrid. Sabía que mañana sería otro día, otro programa, otra batalla. Pero hoy, sin duda, había ganado. No por aplastamiento, no por ruido, sino por algo mucho más poderoso, la fuerza de los hechos y la claridad de las palabras. Y en algún lugar, en Moncloa o en un coche oficial, Sánchez quizá escuchaba, o quizá no. Pero si lo hacía, seguro que sentía el peso de cada frase, de cada verdad que Alsina había lanzado al aire como un guante imposible de ignorar.